las fases de la producción audiovisual. La producción audiovisual es la producción de contenidos para medios de comunicación audiovisuales, especialmente el cine y la televisión, independientemente del soporte utilizado, film, videos y del género ficción, documental, publicidad, etc. Es decir, producción audiovisual es cualquier video que hagamos y difundamos, aunque hagamos un video para felicitar el cumpleaños de un familiar. Es una producción sencilla, pero no deja de ser una producción audiovisual. Fases de una producción audiovisual. Una producción audiovisual consta de 3 fases: preproducción, producción y postproducción. Preproducción es una de las fases más importantes, ya que aquí nacen las ideas y se establecen los preparativos para comenzar a rodar las ideas. En primer lugar, es necesaria la elaboración de un guión técnico, ya que sin él no se establece el camino a seguir para los procesos posteriores. Una vez realizado, hay que proceder a la elección de técnicos, vestuarios, maquillaje y ubicación. Producción. En esta fase se pone en práctica todo lo establecido en el guión y el plan de trabajo. Aquí es donde el equipo técnico entra en juego para lograr que el resultado sea lo mejor posible. Al final de cada jornada se visualiza lo grabado durante el día para así planificar el día siguiente por si no se ha cumplido lo establecido en el plan de trabajo. Postproducción. Esta es la última fase de una producción audiovisual. Aquí se selecciona de entre todo el material grabado las tomas que servirán para la producción final. Se trata de otra etapa primordial, ya que en esta se ensambla y se da forma a la obra. Aquí es donde se añaden, si es necesario, efectos visuales o animaciones para lograr la atmósfera y el resultado esperado. Debemos tener claro que cuando vamos a llevar a cabo una producción audiovisual, debemos saber exactamente qué queremos hacer, ya sea salir con la cámara de video en manos a improvisar, como si estuviéramos haciendo un reportaje, o llevar algo más meditado, escribiendo una historia que queremos rodar. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Adiós. Está lloviendo mucho. Salgo desde que acampe. Acampar es instalarse en un lugar al aire libre. Cuando nos referimos a pasar la lluvia, la forma correcta es escampar. Bienvenidos, queridos estudiantes. Espero se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedir la bendición y sabiduría necesaria para desarrollar los conocimientos del día. ¿Ya empezaste a crear tu nuevo proyecto, un estudio de video en casa? Recuerda tomar en cuenta las herramientas que te iremos proporcionando desde las diferentes asignaturas para la realización de tu proyecto. Me imagino que recuerdas que en la clase anterior estuvimos trabajando con las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son cada una de ellas? ¿Cómo podemos calcularlas? ¿Qué diferencia y relación existe entre ellas con las medidas de dispersión y posición? ¿Qué trabajaremos en el día de hoy? En el día de hoy estaremos trabajando con las medidas de dispersión. Me gustaría saber qué piensas cuando escuchas la expresión medidas de dispersión. ¿De qué manera consideras que puede ayudarte este tema para la realización de tu proyecto Un Video en Casa? En tu proyecto número 2, actividad 1, desde las matemáticas, podrás obtener informaciones objetivas que te ayudarán en el transcurso o desarrollo de este. Utilizando las informaciones que obtuviste en la entrevista que realizaste a tu socio de aprendizaje, podrás practicar el uso de las medidas de dispersión.
Ahora me imagino que te preguntarás, ¿qué son las medidas de dispersión? Pues esto podemos verlo con el siguiente video que viene a continuación. Acompáñame a verlo. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión o variabilidad. En capítulos anteriores habíamos estudiado las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, las cuales son muy importantes y describen el centro de los datos. Sin embargo, no nos dan mayor información acerca de la dispersión o separación de los datos, y en ocasiones esto puede ser muy importante. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una estatura de 1,80 m y no sabes nadar nada de nada, ni siquiera de perrito, y vas a cruzar un río. Entonces le preguntas al guía, oiga guía, ¿cuál es la profundidad de este río? Y el guía te responde, este río tiene una profundidad media de 1,5 metros, 1 metro con 50 centímetros. ¿Lo cruzarías a pie o no? Creo que sería mejor preguntarle también al guía que además de esa profundidad media de 1 metro con 50 centímetros, ¿cuál es la profundidad mínima y la profundidad máxima? Entonces, de repente el guía te dice, este río tiene una profundidad mínima de 1 metro 40 centímetros, 1,4 metros, y una profundidad máxima de 1 metro con 60 centímetros. ¿Cruzarías el río a pie? Yo creo que sí, ¿verdad? Sin ningún problema, porque recuerda que tu estatura es de 1,80 m. Entonces no tendrías ningún problema en pasar esta zona de profundidad máxima de 1 metro con 60 centímetros. Ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si le preguntas al guía la profundidad mínima y la profundidad máxima y el guía te responde, sí, es cierto, la profundidad media es de 1 metro con 50 centímetros, pero la profundidad mínima es de 0,5 metros, 50 centímetros, y la profundidad máxima es de 2,5 metros, 2 metros con 50 centímetros. ¿Cruzarías el río a pie? Yo creo que no, ¿verdad? Sería muy peligroso, sobre todo porque no sabes nadar absolutamente nada. En ocasiones como esta, no solamente es importante conocer el valor de la media, sino también conocer el valor mínimo y el valor máximo, o la profundidad mínima y la profundidad máxima. Veamos otro ejemplo. La vez pasada yo andaba recontra pobre, porque la verdad que con esto de las clases de las matemáticas últimamente no me va muy bien. Entonces, yo conozco a un amigo del colegio que sabe hacer perfumes y le dije, oye, ¿será que puedes venderme 10,000 frascos de perfume para yo revenderle a mis amigos y a los suscriptores del canal? Y mi amigo me dijo, sí, no hay ningún problema. Y le dije, ¿y me puedes vender los de 100 mililitros? Esos son más fáciles de vender y no son tan caros. Me dijo, sí. Justo tengo 10,000 frascos de perfume que tiene una media de volumen de 100 mililitros. Le dije, ya, pero mejor antes vamos a realizar un muestreo de estos frascos de perfume. Vamos a tomar 15 frascos de perfume al azar y vamos a ir anotando el volumen de perfume que tiene. Encontramos un frasco con 88 mililitros, otro con 90 mililitros, dos frascos con 92 mililitros, otro con 93, otro con 97, otro con 98, otro con 99. Un frasco con 102 mililitros, otro con 103, dos frascos con 106 mililitros, uno con 110 y por último, dos frascos con 112 mililitros. Y sí, en efecto, la media de estos valores coincidía. La media de todos estos valores es de 100 mililitros, pero no había ningún frasco con 100 mililitros. Todos tenían menos o tenían más. Y eso es un problema, porque si a alguien le vendes un perfume de 100 mililitros que trae solo 88 mililitros, te lo va a devolver y vas a perder la plata. Claro, de repente los que les tocó 112 mililitros se iban a poner contentos porque les estabas dando perfume de más. Pero si es que me devolvían frascos, yo iba a perder plata. Eso no está bien. En esta situación es súper importante conocer qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. No solamente conocer el valor de la media. Y es ahí donde entran las medidas de dispersión o variabilidad, pues estas nos indican qué tan dispersos, qué tan separados se encuentran los datos. Vamos a colocar la definición de medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. El valor de las medidas estadísticas nos permite saber si es que los datos son iguales, si es que los datos se encuentran estrechamente agrupados, muy pegaditos el uno del otro, o si se encuentran ampliamente dispersos, muy separados entre sí.
son súper importantes y tienen un montón de aplicaciones en la industria, en los negocios, en la salud y muchos otros sectores más. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión o variabilidad que vamos a estudiar en este capítulo? Tenemos por ahí el rango, amplitud o recorrido. Tenemos también a la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Estas últimas dos son súper importantes, y también al coeficiente de variación. Las medidas de dispersión, como pudimos ver en el video anteriormente, también son llamadas de variabilidad, de dispersión o propagación, y no son más que el grado en el que la distribución se extiende o se exprime. Me imagino que te gustaría saber cómo puedo calcular las diferentes medidas de dispersión. ¿Te gustaría verlo? Sí, pues acompáñame a ver el siguiente video. Medidas de dispersión. En estadística es preciso conocer diferentes conceptos que indican el modo en que se agrupan los datos y cómo se distribuyen. Es fundamental, por tanto, conocer qué son las medidas de dispersión. Este término se refiere a la separación de los datos en una distribución, es decir, al grado en que las observaciones se separan. Nota en el ejemplo que la curva A tiene una mayor separación o dispersión que la curva B, aunque comparten la misma media. Para medir y comparar la dispersión de los conjuntos de datos, se hace uso de diferentes medidas. Rango. Uno de los procedimientos más comunes para medir la dispersión es determinando la diferencia entre el valor más alto y el menor, es decir, el rango, que es la medida de dispersión más sencilla de entender y de encontrar. Este es, sin embargo, un parámetro muy limitado, puesto que solo toma en consideración dos valores de toda la muestra para su cálculo. Rango intercuartílico. Se denomina de este modo a la dispersión que existe entre la mitad de los datos a partir de la mediana. Para calcular este rango, dividimos nuestros datos en 4 partes, cada una de las cuales contiene 25% de los elementos de la distribución. Los cuartiles se definen, por tanto, como los valores más altos de cada una de estas 4 partes. El rango intercuartil es la diferencia entre los valores del primero y tercer cuartiles. Varianza. Para calcular la varianza de una población o muestra, se resta a cada elemento del conjunto la media y el resultado se eleva al cuadrado. Se suman todos los resultados entre sí y se divide entre el número total de observaciones. Al elevar al cuadrado cada distancia, logramos que todos los números sean positivos, y al mismo tiempo asignamos más peso a las desviaciones más grandes. Es importante hacer énfasis en que, a diferencia de las otras, el resultado de la varianza se presenta al cuadrado, por lo que no se expresa en las mismas unidades que los datos. Es decir, si tenemos los datos de la estatura de una población en metros, su varianza debe representarse en metros cuadrados. Para solucionar lo anterior, requerimos de otra medida de desviación que se base en la varianza y que no cause conflicto con las unidades de medida. Esta medida es la desviación estándar, la cual puede explicarse como la raíz cuadrada de la varianza. Por medio de esta operación, nuestra varianza arroja como resultado una desviación estándar que queda en las mismas unidades que los datos originales. Coeficiente de variación. Se trata de una medida que proporciona una estimación de la magnitud de la desviación respecto a la magnitud de la media, es decir, expresa la desviación estándar como porcentaje de la media. Para calcular el coeficiente de variación simplemente se divide la desviación estándar entre la media y el resultado se multiplica por 100. Así se obtiene como resultado, para el coeficiente de variación, un porcentaje. Después de ver el video, ¿te atreverías a calcular el rango usando los datos de la tabla de grupo de riesgo utilizada en la actividad anterior? Sí, pues ya llegó la hora de usar los datos de la actividad anterior acerca del grupo de riesgo del COVID-19. Aplicando la fórmula del rango, R es igual a X sub 2 menos X sub 1, en donde X sub 2 es igual al límite superior y X sub
1 es igual al límite inferior. Sustituyendo los datos 0.28, 3.9, 4.4, 6.0, tenemos que x sub 2 es igual a 6.0 y x sub 1 es igual a 0.28. Aplicando esto a la fórmula del rango, R es igual a 6.0 menos 0.28, que dará un total de 5.72. Con estos mismos datos, continúa calculando las demás medidas de dispersión en tu cuaderno. En el día de hoy estuvimos trabajando con las medidas de dispersión. ¿Y cuáles son las más comunes? Expresamos que las medidas de dispersión también suelen ser llamadas de variabilidad, de dispersión y propagación. Estas no son más que el grado en el que la distribución se expande o se exprime. Dentro de las más comunes tenemos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Mis queridos estudiantes, por favor estar atentos al boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública. Buscarlo en el internet o por cualquier otro medio de comunicación, para que así puedas seguir recaudando las informaciones necesarias para el desarrollo de tu proyecto. ¿Te gustaría seguir aprendiendo en cómo cuidarte del virus COVID-19? Sí, pues acompáñame a ver el siguiente video. Jóvenes, después de ver el video, deseo que hayan podido seguir aprendiendo nuevas formas de cuidarse ustedes y de cuidar a su familia. Recuerden que para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Estimados estudiantes, como siempre es un inmenso placer para mí compartir un día de clase con ustedes. Cuídense, hagan uso de sus mascarillas, mantengan el distanciamiento social. Estuvo con ustedes su maestra, Rubí Lorenzo, y por favor no se olviden, un abrazo desde la distancia.